Primero que nada, muchísimas gracias a la asociación. Como mencionaba, desde residente he sido miembro, los he seguido, he ido a todos sus congresos. Agradezco mucho esta pasión por compartir, por seguir documentándonos y por seguir siendo, por evolucionar para nuestros pacientes, para la mejoría de nuestros pacientes. Entonces, voy a compartirles este tema que la verdad es que es un tema un poco difícil de englobar porque pues creo que ya todos hemos escuchado mucha información en cuanto a SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces intenté de integrar lo más importante que yo considero y lo que he tenido en lo que es la experiencia de este año. Entonces ahorita, ¿cuál es el reto con el paciente con COVID? Que tenemos pacientes que se deterioran clínicamente muy rápido, que muchas veces vienen con muy pocos síntomas o con cuadros muy inespecíficos, que tenemos publicaciones que tienen resultados muy contradictorios, que hay miles de publicaciones y hay miles de expertos, que es un proceso de aprendizaje muy extenso, que tenemos muy poco análisis crítico de la literatura y que podemos tener un mismo amarillismo de la misma literatura. Como recordarán, esto es algo dinámico, no se había visto en la medicina, yo creo que en mucho tiempo en cuanto a lo rápido que cambiaban los standards of care, los tratamientos, qué si funciona, qué no funciona, que si en esta parte del mundo están utilizando ese tratamiento en particular y funciona, etcétera. Entonces, primeramente quiero hacer un reconocimiento porque en el área donde yo estoy, que es el Hospital General de Zona número 4, originalmente nada más éramos 5 externos de medicina interna. Los residentes que están en la fotografía, que son los R1, decidieron por voluntad propia, nadie los obligó evidentemente y aparentemente a entrar a área COVID. Entonces a ellos les tocó este repunte o casos complicados donde tuvieron que aprender a marchas forzadas, intubación, procedimientos de cateterismo, etcétera, y obviamente no perder lo que es la academia. Entonces, un reconocimiento para ellos. Me tocó y me ha tocado estar con ellos y estar ayudándolos con el mucho conocimiento que yo les puedo aportar. Entonces, creo que es un reconocimiento a nivel nacional que los residentes son la espina de lo que es el sistema de salud y no lo reconocemos. Bueno, entonces mi agenda será un poco extensa y me iré un poco rápido. Entonces, empezamos. Pues ya todos sabemos que estamos hablando de lo que es el SARS-CoV-2 y que la enfermedad que estamos viendo se llama COVID-19. Originalmente ya teníamos antecedentes de previos coronavirus, en el 2002 con el SARS y en el 2012 con el MERS, pero vimos que definitivamente la letalidad era muy diferente también en cuanto a lo que es la contagiosidad, también lo vimos más que todo con MERS y sin embargo tuvimos esta ola de casos que realmente fueron más casos intrahospitalarios y desapareció. Sabemos que son de la familia Coronaviridae, que básicamente son virus que existen en la naturaleza, que eventualmente brincan a otros animales y luego brincan a humanos. Y que hasta ahorita teníamos este problema de la identificación, si fue el famoso caldo de murciélago, que si fue por el consumo de algún felino o de otros animales. Entonces sabemos que es un virus de RNA simple, es de 30 kilobytes de largo en el sentido positivo, que es el más grande de los virus RNA. La importancia aquí más que todo de la estructura es su proteína S, que es la que hace adherencia con los receptores IECA y que precisamente causa toda esta cascada de inflamación. Y también esta misma proteína S es importante porque es precisamente el pilar de muchas de las vacunas que se están utilizando actualmente. Sabemos que tiene esta similitud hasta un 88% con los otros SARS y un 50% con pues vamos a ponerlo así, con su primo, lo que es el MERS. Sabemos que definitivamente estos son hospederos animales que eventualmente brincan o hacen esta evolución o adaptación hacia los humanos. Y sabemos, como al principio de la pandemia, que tenemos ciertos coronavirus que están durante todo el año. Sin embargo, este fue un virus nuevo que tuvo una alta replicación, una rapidez en cuanto también a mutaciones, como estamos viendo ahorita con las diferentes cepas que mencionaremos más adelante, pero pues la importancia y relevancia que ha tenido internacional. Entonces, un poco de epidemiología. Aquí, pues, esta fue la primera noticia que
que causó revuelo, que fue el 5 de enero del 2020, cuando ya se pone oficialmente por parte de la OMS en cuanto a estos casos de neumonía que no se conocía la causa, que habían empezado desde diciembre. Posteriormente lo vemos en una línea de tiempo donde el 8 de diciembre fue el primer caso identificado, el 26 de diciembre se identifica este clúster en lo que es Wuhan, China, y ya el 7 de enero se había identificado que este era un nuevo virus, un nuevo virus o un nuevo coronavirus que causaba esta enfermedad. El 12 de enero ya teníamos la secuenciación genética, que otra vez hubo mucho amarillismo, que si los chinos lo habían fabricado, que si nos estaban ocultando la secuenciación genética, y al final de cuentas esto fue publicado y esto fue compartido. La verdad es que ahorita en el tiempo actual, con el Internet tenemos esta facilidad de compartir información casi en tiempo real. Entonces, posteriormente sabemos que el paternalismo en la medicina y hasta cierto punto por parte de las autoridades fue esta situación donde hasta el 11 de marzo se declara ya pandemia. Sin embargo, pues lo que estábamos siguiendo los casos detenidamente, sabíamos que esto ya había brincado de continentes y pues definitivamente ya era pandemia. Entonces, ahorita la situación actual es un poco mucho más llamativa que al principio. Obviamente, nosotros en México habíamos empezado con 3 casos, que se habían 3 casos en Ciudad de México, que se había un caso aquí en Nuevo León y posteriormente Coahuila y posteriormente fue evolucionando esto. Como seguimos viendo las regiones, en cuanto a lo que es América, Estados Unidos sigue siendo el número 1, continuado por Brasil. Y luego ya definitivamente el número de casos ya cambia lo que es India, Francia, Rusia, pero si vemos en lo que son las muertes, pues definitivamente América sigue estando en el top 3 y esto es Estados Unidos, Brasil y México. Y vemos el mapa obviamente sobre la importancia que hay ahorita en Estados Unidos, a diferencia de Monterrey de México, y vemos los pocos casos que estamos teniendo y los están siendo publicados por Secretaría de Salud a nivel federal. Entonces, ahorita nosotros, estos son nuestros casos estimados, los activos, los que tenemos confirmados, y sin embargo, pues estos números todavía pueden estar infravalorados o que estén infradiagnosticados, porque sabemos que muchos pacientes ya ahorita a estas alturas pueden tener síntomas, consultan, nos hacen una prueba y no son cuantificados. Entonces, pues, y obviamente también las muertes que estamos teniendo, también puede ser que a algunos pacientes no se les hagan pruebas, no estén confirmados y precisamente no estén cuantificados con lo que son las muertes. Vemos esta discreta relevancia o predominancia en hombres. Obviamente sabemos que hay mucho más paciente ambulatorio, pero también nos dimos cuenta que las comorbilidades tienen una importancia en cuanto a la evolución de estos pacientes. Y sin embargo, luego también vimos casos de jóvenes sin ninguna patología aparentemente que también estaban teniendo alta mortalidad. En Nuevo León, los casos que se siguen agregando, seguimos teniendo enfermedad, casos activos, y también menos defunciones. Sin embargo, seguimos teniendo un número importante de hospitalizados. Entonces, ahorita que platicábamos, mi cuestión personal o mi visión personal es, pues no podemos bajar la guardia, ¿no? Entonces, ya sabemos que el genoma es casi idéntico a lo que es el SARS en un casi 90%. Sabemos que los efectos citopáticos que tiene este virus sobre el epitelio ciliar o respiratorio se ven a partir antes de las 96 horas, donde los cilios se paralizan, y hay incremento de lo que es mucosa, hay una irritación y hay tos. Entonces, sabemos la importancia de lo que es la contagiosidad. Sabemos que no es la enfermedad más contagiosa. Si recuerdan, aquí en México, en lo que fue este último año pasado, tuvimos un brote de sarampión, donde precisamente robo esta capacidad de infecciones de un paciente, cuántos más se pueden contagiar. Y sabemos que, por ejemplo, un paciente con sarampión puede infectar de 12 a 18 personas. Y sin embargo, vemos que un paciente con SARS-CoV-2 va de 2 a 6, dependiendo de la literatura que leamos. Definitivamente muy diferente a VIH, que eso puede ser de 2 a 5, o definitivamente muy diferente a lo que es rubiola, parotiditis o viruela.
Entonces, ya tenemos muy bien identificado esto, o sea, cómo es la transmisión, que sabemos que es por gotas, que es por un contacto, precisamente por eso estas indicaciones de la sana distancia, de estar en áreas bien ventiladas, del uso de alcohol gel, lavado de manos, y el uso de cubrebocas, y ahorita actualmente el uso de doble cubrebocas. Sabemos que las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad, entonces por eso muchas veces tenemos un caso cero que no reconocemos o que no tenemos identificado, que hace una infección, o bueno, más bien que transmite, y que posteriormente, 2, 3 días después, vemos más casos alrededor de estos pacientes. Sabemos que la transmisión puede ser en menos de 3 horas. Sabemos también lo que puede durar en superficies, aunque ya vimos que estos mecanismos no son tan efectivos para poder hacer una transmisión o una infección. Sin embargo, pues sabemos que sí puede durar hasta 5 días, dependiendo de la superficie. Y por eso la recomendación de menos de 1 hora de convivencia, estar en un área bien ventilada, de preferencia con cuidado de secreciones, y con cubrebocas. Vimos que la transmisión gastrointestinal no era tan relevante y todo esto, todo lo que se le adjudicaba, que si la leche materna, que si se continuaba dando seno materno, no, y vimos que esto pues no tenía ningún problema ni mayor relevancia. Entonces, por fines prácticos, la difusión provisional de COVID-19 es en cualquier paciente de cualquier edad, en los últimos 7 más o menos 2 días, y tener mínimo alguno de estos síntomas, que es fiebre, tos, cefalea, irritabilidad en menos de 5 años, y que tenga más de uno de rinorrea, conjuntivitis, malestar general, mialgias y artralgias. ¿Por qué es relevante esto? Porque, como mencionaba previamente, es una enfermedad que es altamente dinámica, que es altamente variante. O sea, tenemos pacientes que solamente debutan con cefalea, pasan 2, 3 días, empiezan con una tos, o sencillamente pacientes que empiezan con malestar general, con mialgias, y a los 5 días empiezan con dificultad respiratoria, disnea de pequeños esfuerzos. Hay pacientes que solamente tienen una tos irritativa, que se maneja como si fuera cualquier otro virus, y pues bueno, posteriormente se empiezan las complicaciones de hipoxemia, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de tener bien esta definición operacional. Y ahorita hasta parece chiste, pero realmente ahorita casi cualquier cosa puede ser coronavirus. Entonces, por eso la importancia de que todo personal de salud esté vacunado, porque aunque digan que los pacientes en medicina privada no están viendo tantos casos, pues es relevante porque precisamente son los que pueden llegar a diagnosticar a estos pacientes. Sabemos obviamente que hay síntomas un poquito más característicos, como es la anosmia o la disgusia, que obviamente nos harían pensar que pues definitivamente es COVID y que va a ser un cuadro leve, pero bueno, como mencionábamos, lo variante en cuanto a los síntomas que tienen los pacientes. Y solo por no dejar, obviamente tenemos que hacer relevante que ahorita estamos en temporada de influenza, que ahorita estamos en la semana epidemiológica número 14 y que dura hasta la 20. Entonces, hemos visto mucho menos casos de influenza y a veces se puede solapar lo que es COVID con influenza. Sin embargo, estas medidas de higiene que adaptamos a causa de la pandemia, pues definitivamente hicieron que viéramos mucho menos casos de lo que es influenza. Entonces, pues obviamente todo mundo somos expertos en influenza y para diagnosticar, y ya sabemos que cefalea, fiebre alta y tos, tienes que descartar influenza. Obviamente, teniendo cualquiera de los siguientes: rinorrea, coriza, alfargias, mialgias, adenofagia, dolor torácico, abdominal, congestión nasal o diarrea, que obviamente podrían solaparse o poder confundirse con lo que es COVID. Entonces, el cuadro clínico, esto creo que ha sido lo más interesante y lo más dinámico y a veces lo más frustrante que hemos tenido de esta enfermedad, donde sabemos que hasta un 80% va a tener esta enfermedad leve a moderada, que un 15%, que aunque vimos que de hecho había desabasto de tanques de oxígeno, que había desabasto de camas de hospital, que solamente este 5% requerían lo que es manejos en unidad de cuidados intensivos, y que sin embargo hubo un momento donde hubo una saturación en los cuidados de la salud, en los hospitales, y compartiéndolo con nuestra experiencia, como mencionaba en mi unidad,
Yo estoy en una unidad exclusivamente de 20 camas para pacientes ventilatorios, que son aparte de las camas que tenemos de terapia intensiva. Entonces, pues yo voy a decir meses donde estuve saturado, donde prácticamente pues teníamos pacientes que al momento de fallecer a los 5 minutos ya teníamos otro paciente en ese lugar, donde teníamos esa difícil decisión de a quién se intuba y quién sí puede alcanzar ventilador, o si conseguimos un ventilador prestado, o qué opciones de tratamiento teníamos. Entonces, suena quizás a lo mejor exagerado, pero realmente creo que sí vivimos esta etapa de mucho estrés. Entonces creo que muchos, y me incluyo porque estoy en este pensamiento, que quedamos con este razonamiento de preocupación y más bien estar esperando, porque no es sola, porque tenemos que ser honestos, no hemos tenido tantas bajas de casos, sino un repunte de los casos de cuadros severos. Algunas escalas que nos ayudan en cuanto a clasificar a los pacientes en cuanto a riesgo de mortalidad es la CURB 65, que utilizamos por el acrónimo de confusión mental, urea, frecuencia respiratoria, presión sistólica y diastólica, y de la edad. El SMART CUP, también precisamente para al momento del ingreso de UCI y aquellos pacientes que puedan desarrollar algún evento adverso secundario a ventilación, a shock o fallecimiento. En la escala de NUS 2, que también nos habla sobre mortalidad a los 30 días y también lo que es la admisión a UCI y mortalidad. Entonces, la cronología de la enfermedad, creo que nos queda claro que en este tiempo, en lo que son los primeros días, pudiese haber síntomas muy inespecíficos donde pues, no podemos alcanzar a identificar adecuadamente al paciente quizás, o a lo mejor tenemos la sospecha y posteriormente el paciente tuviéramos aquí la situación donde a lo mejor tarda en llegar al hospital porque dice, no, es un resfriado, es un dolor de cabeza, ahorita se me bajó la presión, me tomo una coca, me como un bolillo, me como un chocolate y todo va a estar bien. Y cuando vemos que realmente a partir del cuarto o quinto día es cuando tenemos esta disminución de oxigenación y hipoxemia, algunos pacientes cursan con esta hipoxemia silenciosa, algunos que son más evidentes que aparte de la hipoxemia disnea y posteriormente llegan al hospital. En un promedio para el octavo video se presenta lo que es esta disnea, ya hacen CIRA y posteriormente a la terapia intensiva. Nosotros tuvimos la experiencia que gran parte de nuestros pacientes estuvieron mal diagnosticados o manejados ambulatoriamente con un sinfín de medicamentos que luego ya platicaremos en cuanto al standard of care y tratamiento, y que no funcionó, obviamente, y que llegaban muy graves o que llegaban politratados o llegaban en ciras o llegaban francamente hipoxémicos desde 20%, 45% de saturación, 50% de saturación. Que obviamente después de ahí la recuperación es difícil, es arduo y es un trabajo muy estresante. Sabemos que muchos de estos pacientes podrían tener fiebre hasta en un 98%, tos en un 75%, mialgias o fatiga en 48%. Entonces, esta imagen de la evolución de COVID era muy representativa al principio porque obviamente marcábamos muy bien lo que era los tres estadios, lo que era la infección temprana, donde esta fase de replicación activa, lo que es la fase pulmonar y luego ya lo que es la fase de hiperinflamación, donde sabíamos obviamente que a partir del día 5, día 7, había ya esta fase pulmonar, donde los marcadores inflamatorios también iban subiendo, donde obviamente ya se presentaba lo que es la disnea, la hipoxemia grave. Obviamente ya tendríamos aquí unos infiltrados en lo que es la imagen de tórax que pudiese evolucionar con linfopenia y con la parte de los aumentos de los marcadores inflamatorios y transaminasas. Y si vemos aquí abajo, precisamente esto de las terapias potenciales de investigación, que ahorita lo vamos a mencionar, la gran mayoría ya fueron eliminados, ya se comentó que pues no funcionaban y que todavía tenemos ciertas terapias experimentales, porque pues eso es lo que tenemos que ser bien honestos, que son experimentales y que no hemos visto o no tenemos tan claro un medicamento que sea exclusivamente efectivo contra COVID. Que ese ha sido todo el problema, que eso fue todo la discrepancia a nivel internacional en cuanto a las guías, en cuanto a la opinión de expertos, a papeles de
América Latina diciendo, oye, es que yo uso tal fármaco a dosis mamut y me funcionó, o sabes que todos mis pacientes les di este medicamento profiláctico y no se infectaron, o sabes que yo a personal de salud le di este medicamento y no se infectó. Entonces ya vimos, ya se desmintió, ya eliminamos esto del sistema. Desgraciadamente entendemos, y más que todo lo entiendo a nivel personal, la desesperación de no tener un tratamiento efectivo. Es como decir, influenza o celtamivir, pues desgraciadamente no tenemos COVID-19 esto. Tenemos diferentes manifestaciones que también de repente teníamos pacientes con diferentes manifestaciones cutáneas que de repente nos hacían sospechar en otros virus o que fuera alguna otra patología, y sin embargo vemos lo variable que puede llegar a ser COVID-19. Los diagnósticos por imagen, en cuanto a radiografía, pues sabemos de este vidrio despulido, que hubiera estos parches bilaterales o que hubieran anormalidades intersticiales pulmonares, y sin embargo también vemos una cierta variabilidad en cuanto a las radiografías. En los laboratorios, al principio de la pandemia que empezamos a dar estas charlas en cuanto a cómo cursaba el paciente, que si tenía linfopenia, que si tenía leucopenia, si tenía leucocitosis o no, que si las transaminasas, creo que luego empezamos a ver cómo había esta afectación sistémica de COVID-19 sobre el organismo, y ya veíamos que no solamente era las transaminasas o que solamente eran la biometría hemática, sino también la creatinina. Vemos las lesiones renales agudas o las enfermedades renales crónicas agudizadas. Algo que quiero mencionar que estoy muy orgulloso en mi unidad es que como hicimos un equipo multidisciplinario, teníamos en nuestro equipo médicos internistas, infectólogos, reumatólogos, endocrinólogos, nefrólogos, intensivistas, que al momento de la necesidad de un paciente de identificación rápida, oye, este paciente está haciendo una lesión renal aguda, sabes que catéter, hemodiálisis, sabes que este paciente, dependiendo de las necesidades, no tenían alguna enfermedad de base que requiriera apoyo por parte de las diferentes subespecialidades de medicina interna. Entonces, es algo que yo puedo compartir con mucho orgullo, que me tocó vivirlo. Entonces, a veces nos quedamos un poquito corto en cuanto a cómo se puede manifestar el paciente laboratorialmente hablando, pero creo que sí es lo mínimo que podemos concluir o que podemos ver del paciente. Obviamente, al principio se mencionaba que era casi imposible que hubiera una sobreinfección bacteriana, que para qué le pedíamos procalcitonina. A veces no tenemos procalcitonina en los centros y a veces solamente tenemos PCR y hacemos esta vigilancia de las neumonías con PCR, o sea, proteína C reactiva, y está bien. Obviamente es medicina basada en existencia y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Entonces, ahorita definitivamente, a lo mejor mi sesgo por ver a los pacientes intubados con múltiples días de ventilación mecánica, ya con una sobreinfección de una infección asociada a cuidados de la salud, pero sí definitivamente tenemos que pensar que sí puede haber esa sobreinfección. Hay que recordar que estos pacientes, hablando de pacientes graves, están multiinvadidos. Tenemos intubación orotraqueal, tenemos sonda nasogástrica, orogástrica, tenemos catéter venoso central, tenemos a veces sonda pleural, sonda Foley, que todo esto, aunque pensaríamos que estamos en un ambiente estéril, pues no lo estamos, sigue siendo un hospital, sigue habiendo un microbiome, una cierta colonización de patógenos que son propios del hospital y de cada unidad. Todos los diferenciales. Parecía chiste al principio de que muy seguramente no había COVID y luego hubo mucho COVID. ¿Y dónde quedó, por ejemplo, TB? ¿Dónde quedó influenza? ¿Dónde quedaron las demás patologías? ¿No? Esta diapositiva es algo que de repente me da un poco de cambiar el chip un poquito, porque no todo es COVID-19. Sin embargo, tenemos que decirlo, ahorita lo más que estamos viendo es COVID-19. Ahorita casi si tú vas a consultar y das como un diagnóstico presuntivo COVID-19, pues tienes casi un 95% que no vayas a fallar. Digo, a lo mejor suena muy exagerado, pero desgraciadamente ahorita seguimos estando en esta etapa donde hay mucho COVID. Entonces, sabemos que hay otros virus circulando, que esto definitivamente estamos viendo que va a haber un impacto, porque si alcanzamos a ver la gráfica de 2020 de mayo contra definitivamente los meses de 2021,
pues vemos definitivamente cómo ciertos virus estacionales o ciertos patógenos pues no están presentes. A lo mejor aquí el que se mantiene constante es el metaneumovirus, que todavía puede haber para influenza, y la verdad es que no son virus que nosotros en los adultos busquemos intencionadamente, porque no tienen una evolución tan drástica como en los niños, pero realmente en niños sí son causa de SIDA severos, de hipoxemia, causas de hospitalización, de intubación y demás. Entonces sí es bien importante saber que esto no solo nos cambió a nosotros en cuanto a nuestra forma de vivir, sino que también hasta los mismos virus con los que convivimos, que teníamos durante todo el año o en diferentes estaciones del año, y que ahorita por estos cambios que estamos haciendo por la pandemia o que hicimos por la pandemia, pueden trascender de manera diferente. Comparábamos en cuanto a la fatalidad, donde habíamos puesto, por ejemplo, y esto estamos hablando de un artículo del año pasado, donde sabíamos que había esta contagiosidad que era muy diferente contra sarampión, y obviamente también la mortalidad que al principio teníamos mucho menos comparándolo con MERS o con ébola o con la influenza española o contra polio, y sin embargo ya vimos que este estimado de mortalidad incrementó. Entonces, pues, vamos aprendiendo, pues. El diagnóstico, como sabemos, ahorita hay esta situación donde estamos haciendo abuso de lo que son las pruebas diagnósticas. De hecho, recientemente hubo una declaración que si te habías ido de vacaciones, que te hicieras una prueba y que si estaba negativa ya todo estaba bien. Pues ahí es donde yo estoy en desacuerdo. Obviamente tiene que ser valorado por un médico, alguien que sepa definitivamente esto, no es nada más hacerte una prueba y sale negativo ya, porque hemos visto y lo vemos en las siguientes diapositivas, que tener una prueba negativa puede estar en este periodo gris, donde todavía no hay tanta replicación viral y que no tienes tanta carga viral como para que se pueda detectar por estos métodos, y posteriormente vas a tener síntomas. Entonces, creo que es bien importante, y lo recalco, de que las pruebas solamente se deben de hacer en pacientes que cumplan la definición de caso. Sabemos que aunque tenemos que son específicas, esto es, si sale positivo, pues definitivamente le vas a creer y vas a pensar que sí es COVID, pero luego viene toda esa situación donde, por ejemplo, teníamos pacientes que se infectaron, que pasaron el cuadro agudo y que posteriormente, hasta 3 meses, tenían una PCR positiva, o que podían tener el antígeno positivo todavía 3 meses después y no tener ningún solo síntoma. O pacientes que supimos que se infectaron y que posteriormente le hicimos anticuerpos IgM-IgG y que no tuvieron anticuerpos, y por esto la famosa reinfección, con estos periodos entre un cuadro clínico y otro cuadro clínico de COVID cortos. Entonces vemos posteriormente cómo puede tardar en lo que es la PCR en nasofaringia contra orofaringia, que evidentemente día 4, día 7, día 11 se mantienen positivas, pero posteriormente al día 12 la orofaringia baja, ¿no? Entonces tenemos una sensibilidad del 68%, pero una especificidad del 100%. Entonces, esto, como con las pruebas rápidas de influenza, tenemos 10 pacientes que tienen influenza confirmados, le hacemos una prueba rápida, y de estos seguramente 5 o 6 me van a salir positivos, y esos 4 que sí tienen influenza, que me salieron con pruebas negativas, pues no los vamos a diagnosticar, y sin embargo sí tienen influenza. Entonces es muy parecido a lo que estábamos viendo con COVID. Entonces, como mencionaba, en lo que es este periodo de los primeros 5 días, donde aquí marcan el periodo de ventana del día 0 al día 10, donde vemos que a veces las pruebas rápidas en sangre pueden estar negativos, donde la IgM pues, va a estar positiva a partir del día 7 al día 14, y posteriormente se agrega la IgG, donde tenemos el inicio de los síntomas, donde podemos detectar y donde pues esperamos que el paciente haga inmunidad, que sabemos que con COVID pasó que había un 50-50 de poder generar anticuerpos, por eso mucha gente se volvía a reinfectar. Entonces ya sabemos las características clínicas de fiebre, tos, disnea, malestar general, náusea, vómito, y esta triada de fiebre, tos, disnea, que era un porcentaje bajo. Sabíamos que estas opacidades en vidrio desmerilado, periféricas y consolidativas en cuanto a la imagen, que sabíamos que también podía haber esta progresión
en cuanto a que de repente, a lo mejor al principio el paciente tuviese una radiografía no muy característica y que posteriormente ya con el TAC pudiéramos ver estas imágenes un poquito más multifocales o un poquito hasta con un patrón mixto. ¿Qué hemos aprendido? Pues aprendimos definitivamente que el tiempo de contagiosidad, que vemos que son de los primeros 10 días, donde sabemos que a partir del día 0 hasta el día 10, que era este periodo donde podíamos contagiar, entonces por eso la situación de que al principio 14 días de aislamiento y luego ya pues mínimo 10, ¿no? Que fue donde se hizo el cambio, ahora en lo que fue el 27 de mayo, sobre la opinión de la OMS en cuanto a cuánto tiempo debía estar en aislamiento. Tratamiento, tenemos que ser bien honestos, no tenemos un tratamiento específico disponible para COVID-19, como mencionamos, decir, oseltamivir e influenza, todavía no tenemos este tratamiento que diga COVID-19 igual a esto. Sin embargo, pues sí tenemos que dar un manejo de soporte, hablando sobre oxígeno suplementario y el manejo de las complicaciones. Y obviamente los esteroides, la promoción y el oxígeno fueron lo que se vio que en constancia que hacían la diferencia en cuanto a la mortalidad con estos pacientes. Entonces, ¿qué fue pasando? Escuché un poco de ruido. ¿Qué fue pasando con el tratamiento? Pues fuimos aprendiendo. Definitivamente, al principio teníamos esta larga lista de fármacos que utilizábamos, que se utilizaban, que era citromicina, cloroquina, hidroxicloroquina. Posteriormente también utilizamos lopinavir, ritonavir. Ahorita hablaremos un poquito de lo que es el Remdesivir por ciertas situaciones específicas, pero pues mínimo, y aparte, por ejemplo, ivermectina que habíamos mencionado, y también lo que es el dióxido de cloro, ¿verdad? Que a fin de cuentas, los expertos diciendo, es que el dióxido de cloro cura todo y pues bueno, hay que usarlo. Y ya vimos que hubo muchas complicaciones. Perdón, doctor, la interrupción. Doctora Salazar, ¿podría hacernos el enorme favor de apagar su micrófono? Gracias. Perdón, doctor. Adelante. No hay ningún problema. Sí. Entonces, aquí es donde veíamos donde los foros expertos comentaban sobre si realmente funcionaba el dióxido de cloro y pues bueno, ya sabemos que no. También lo que fue el plasma convaleciente, que también aquí hay que tener mucho cuidado de decir que no funciona si funciona. Desgraciadamente es que nosotros quisiéramos que todos los pacientes se pudieran utilizar y que todos los pacientes mejoraran y que con todos los pacientes pudiéramos tener una cura. Desgraciadamente hay que tener bien claro esto. Sí hubo gente que se benefició de esto, sí hubo casos que hubo mejorías, sí hubo reportes de que hubo mejoría. Desgraciadamente no todos los pacientes estaban dentro ni siquiera del mismo periodo de síntomas. Algunos pacientes, como sabíamos, debido a la carga viral elevada, pudieran hacer mayor enfermedad o una enfermedad más agresiva. Entonces, digo, porque fuimos aprendiendo con esto. Nosotros en algún momento sí llegamos a utilizar el plasma convaleciente y sí tuvimos casos donde hubo mejoría. Ahora, diciéndolo así, pues es como si yo te digo, es un paciente que va con un cuadro moderado, que si tú le das dióxido de cloro o le das esteroide o si le das agua bendita o si le das un tecito, independientemente de lo que es, sabes que su cuadro clínico va a ser bueno y que va a ser resolutivo. Sin embargo, esto pasaba con los pacientes graves, no. De hecho, llegamos a tener pacientes que hicieron TRALIS, secundario a las transfusiones de plasma, que complicaban más los IRAS o que sencillamente no tuvimos ninguna mejoría laboratorial en cuanto a reactantes de fase aguda. Entonces, por eso todas estas opiniones donde es que yo le di a 20 pacientes ivermectina y funcionó, pues sí, pero seguramente esos 20 pacientes que eran cuadros leves, aunque no les hubieras dado ivermectina, les hubiera ido bien. Entonces, sí es bien importante tener esto en cuenta porque hay que tener un criterio. No hay que ser tampoco exagerado, solo pues sí tener con mucho cuidado lo que nos reportan, porque ahorita, como saben, ahorita todo lo que es relevante o relacionado a COVID-19 es altamente publicable y rápidamente publicable. Por lo cual precisamente viene esta siguiente diapositiva.
donde la ivermectina en COVID-19 se retractó este estudio donde mencionaban que la ivermectina funcionaba para COVID-19. Ahora, ojo, sí hubo ensayos donde se utilizaba ivermectina en lo que fuera situaciones in vitro, donde sí había una disminución de la replicación viral hasta menos de un 50%, etcétera. Entonces, pero hay que recordar que una cosa es in vitro y otra cosa es in vivo, o sea, lo que funciona ya en el paciente. Entonces, siempre con mucha cautela, siempre creo que en la medicina es importante recordar que primero no haré daño. Obviamente, yo creo que nadie intenta tratar pacientes pensando que les va a causar un mal. Obviamente, caímos en esta desesperación donde no teníamos muchas opciones de tratamiento y quisimos darle al paciente el máximo beneficio y desgraciadamente veíamos que pues no funcionaba como quisiéramos. Entonces, esto fue una revisión o un resumen en cuanto a las guías de tratamiento por parte de la ITSA, que fue publicado ahorita el 5 de marzo de este año, donde pues vemos definitivamente para fines prácticos todo lo que es en rojo, pues no se usa, que ya vimos que es la hidroxicloroquina, citromicina, clopinavir, ritonavir, ciertos antimonoclonales. Ahora, aquí, por ejemplo, algo interesante que es el tocilizumab, que obviamente ya tenemos la experiencia con ciertas patologías reumatológicas con AR, es que obviamente intentamos de disminuir lo que es lo que es la inflamación o que es lo que es esta cascada inflamatoria, por lo cual en el tiempo ideal hubiera sido desde el principio hasta máximo el 5º día que pudiéramos ver un beneficio en estos pacientes. Obviamente el Remdesivir también, esta situación donde pues si no tenemos nada más que darle, pues le das como un intento de beneficio al paciente con ventilación mecánica también. El famotidine también se vio que, pues, evidentemente en los clinical trials no funcionó tanto como quisiéramos y la ivermectina también se quedó así como en el limbo. Ahora, esta combinación de baricitinib y remdesivir, que es lo que ahorita recientemente Lilly publicó sus datos de su estudio de fase 3, donde se estaba viendo esta mejoría en cuanto a la mortalidad a los 28 días en los pacientes, más sin embargo no se vio que hubiese cambio en lo que es el uso o no de ventilación mecánica. Entonces, son fármacos caros. Nosotros en nuestra experiencia, nosotros sí tuvimos lo que fue tocilizumab en el instituto y sí lo llegamos a utilizar, también lo que era el plasma convaleciente. Y obviamente lo que y lo que ha sido nuestro pilar de tratamiento han sido los esteroides. Entonces, hablando de algo que también se me hizo muy interesante, porque de repente teníamos como que esta discrepancia de qué dosis de anticoagulación, anticoagulamos a los pacientes, le ponemos dosis profiláctica, ¿qué hacemos? Entonces, la Sociedad Americana de Hematología hizo esa publicación sobre el uso de tromboprofilaxis en pacientes con COVID, donde hacen esta lista de qué anticoagulación, con qué medicamentos lo puedes hacer. Obviamente, ellos sugieren esta dosis de profilaxis. Obviamente siempre tenemos que ver en el contexto. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene alguna coagulopatía que viene sangrando, pues definitivamente no le voy a poner el anticoagulante. O de repente nos pasaba con esos pacientes en ventilación mecánica que de repente empezaban con sangrados activos en lugares de punción, gastrointestinales, y obviamente había la suspensión. Entonces, la cosa aquí es intentar de unificar para beneficio del paciente y obviamente también medicina basada en existencia. Muchos centros creo que tenemos acceso a lo que es enoxaparina y si no, tenemos acceso a la heparina no fraccionada que también se puede utilizar, que es buena, bonita, barata. Sin embargo, pues obviamente es aquí la situación de las dosis y de cómo tenemos que ponerlo. Entonces, sabemos que no existe una evidencia directa que compare qué anticoagulante es mejor que otro, o si hay una superioridad, y la selección de estos agentes pues debe ser por disponibilidad y familiaridad de uso. Sabemos que también puede afectar si el paciente es obeso, la función renal, si tiene algún antecedente de alguna trombocitopenia inducida por heparina, y obviamente la farmacocinética y farmacodinámica del fármaco. Algo también que aprendimos es que la pronación funciona. Bueno, en la mayoría de los pacientes. También vimos que muy seguramente si el paciente respondía a pronación,
sabíamos que ese paciente podía tener una evolución un poco mejor que el paciente que no respondía a pronación. Luego lo traspolamos a esto de pronar en pacientes despiertos, no solamente en los pacientes con ventilación mecánica, y obviamente el único efecto adverso que se ve ya si de por sí en el paciente postrado crónicamente o con muchos días de postración, pues son por las úlceras por presión. Entonces aquí es donde la comunicación, la relevancia y lo que es la exploración física es muy importante en esos pacientes, porque luego, por la que se querer darles el beneficio de la pronación, luego le podemos causar otro problema al paciente. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Pues aprendimos que estar en casa encerrados era una forma buena de tratar a lo que era el COVID, también lo que es la sana distancia. Aprendimos que los tapetes pues, no funcionan y que la transmisión no es así. Y como mencionábamos previamente el doctor y yo, pues no quiero ser pesimista, solo estoy expectante de lo que venga y si esperemos que no tengamos este tercer repunte. También aprendimos, como con influenza, que las embarazadas con COVID-19 pues les puede ir muy mal, que tenemos que ser muy cuidadosos, que tenemos que hacer una hospitalización en caso de que tengamos sospecha con estos pacientes. Y obviamente son pacientes que con alto valor, digo, todos los pacientes son valorados, son valiosos, pero pues sabemos que la mujer embarazada en toda época del año siempre estamos vigilándolas. También lo que hemos visto que las complicaciones que puede tener la mujer embarazada. Vimos recientemente una publicación de Lancet donde la mujer embarazada tenía afectación cardíaca, que tenía daño cardíaco y de ventrículo derecho, entonces que era necesario tener esta vigilación estrecha de estas pacientes. Vimos que obviamente hay que ser muy objetivos en cuanto al tratamiento y la anticoagulación de los pacientes con COVID-19. También el uso de los esteroides, que esto creo que nos quedó muy, muy claro, como que la mayoría de los trials era a favor de los esteroides, independientemente si fue dexametasona, hidrocortisona o prednisona o metilprednisolona, pero que sí había un beneficio y una mejoría en cuanto a la mortalidad. Obviamente, tener cuidado con dosis porque hay que recordar que luego hacemos una supresión, puede haber sobreinfecciones y no estamos exentos a tener este tipo de situaciones con los pacientes graves. Las estatinas, aquí también, que si lo usábamos, que si no lo usábamos, que si había una clara mejoría en cuanto a la mortalidad. Todavía estamos como que hay gente que sí la usa, gente que no la usa. Aquí también caer en la polifarmacia con esos pacientes es muy difícil porque también las interacciones medicamentosas son algo de lo que tenemos que estar conscientes y que es a veces difícil. También la sesión de vitamina D, que si funcionaba, que si había una deficiencia les iba peor, que si dábamos este cóctel que luego se empezó a dar con complejo B, vitamina D y vitamina C, como había sido en sepsis en años pasados. Algo interesante que revisábamos era, por ejemplo, estos pacientes que llegan a urgencias, por ejemplo, si vemos las columnas de su lado derecho, que es respiración normal y saturación de oxígeno, vemos los pacientes en rojo, los que van a requerir ventilación mecánica o que se mueren, si tienen una frecuencia respiratoria normal o una saturación normal, y si tienen una alteración en lo que es el electrocardiograma. Entonces, por eso la importancia del valor pronóstico de lo que es el electrocardiograma en urgencias en nuestros pacientes, y vemos cómo hay un incremento en cuanto a la necesidad de ventilación mecánica o de muerte. Ahorita vamos a ver qué alteraciones podemos ver en cuanto a estos pacientes, que puede ser anginas, lo más frecuente y lo que nos ha tocado mucho son arritmias, que puede haber daño miocardíaco, como habíamos mencionado con las embarazadas, que puede haber insuficiencia cardíaca aguda, que puede haber un infarto o que puede haber complicaciones cardiovasculares. Entonces, como mencionamos, cada quien va haciendo su aportación a la ciencia como se debe. Recientemente, aquí en Monterrey hicieron una publicación en cuanto a casos
guiados por ecocardio en cuanto a pacientes con COVID-19 y la relevancia de utilizar el ecocardio. Obviamente si hay acceso a y poder hacerlo en urgencias. Vimos que no funciona la hidroxicloroquina ni como tratamiento ni como placebo. Yo sé que hay personas que se ofendieron y hay personas que no les gustó, pero y que tienen mucha fe en los fármacos o que estaban desesperados por tener algo, pero sé que pues, esto no funcionó. Y luego, como les hacíamos esta comparación. Al principio es que se parece a influenza, es que se va a ser, o se va a comportar igual que influenza, y desgraciadamente no fue así. Vimos definitivamente la mortalidad muy diferente. También vimos que, eso sí, algo parecido es que si hubiese alguna comorbilidad, pues obviamente va a haber una peor afectación. Hay que recordar que la población de riesgo para UCI es 5 a 6 veces mayor en afectados por SARS-CoV-2 que por la influenza. Ya habíamos mencionado esto de la coagulopatía en COVID-19 y sobre el uso de tromboprofilaxis. Vemos también como este incremento en el dímero D, que a veces no está, que no tengamos acceso en él en todas las unidades o en todos los servicios de salud. Luego mencionábamos de los esteroides que sí funcionan. La clínica, aquí este estudio, esta comparativa me gustó mucho en cuanto a comparar lo que es COVID-19 contra lo que es influenza A y B. Algo que también tenemos que ver aquí es el tiempo mediano entre los casos y obviamente lo que son las diferencias en cuanto a síntomas. Aquí obviamente pudiese haber un menor número de pacientes con fiebre, con tos, la diarrea, que evidentemente es un poquito más frecuente en lo que es pacientes con COVID-19, pacientes con anosmia, posteriormente los pacientes que tengan polipnea, y luego ya lo que es la necesidad de una terapia intensiva, que aquí el tiempo mediano es de 15% contra este 9%. Muy diferente a lo que vimos en la pandemia a principios de los 2000, que sí fue algo, pues también en su momento que hicimos este aislamiento por un par de semanas nada más, que eran pacientes jóvenes, los IRAS, y básicamente las complicaciones muy rápidas. Entonces, ¿por qué comentar esto? Porque es querer comparar una naranja con una manzana. Pues definitivamente, oficialmente, aunque habían dicho que SARS-CoV-2 iba a ser como otra gripa, pues esto no fue. Obviamente las hospitalizaciones fue diferente, lo que fue la mortalidad, lo que es la letalidad es muy diferente. Entonces, pues no, definitivamente no es otra gripa, no es como influenza. Y ya por último, creo que estoy ya en la parte de la recta final, los pacientes hospitalizados con ventilación mecánica y su mortalidad, donde pues básicamente son números. Aquí no hubo o sea, bueno, especificaron ciertas cosas de estos pacientes, específicamente lo que son las comorbilidades, que interesante era sobre la hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y enfermedad EPOC, si hubiera alguna inmunosupresión y asma. Entonces, obviamente lo que fuimos viendo es que estos pacientes, que a lo mejor no son todos, pero la gran mayoría si tienen una comorbilidad iban a tener complicaciones, por lo cual nuestra vigilancia, nuestro aislamiento de adultos mayores o pacientes con alguna inmunosupresión, o el intentar de ser tajantes en cuanto al control de las crónico-degenerativas. Yo, a mi muy parecer, VIH es una nueva enfermedad crónico-degenerativa y se debe considerar así. Sin embargo, pues bueno, la pusieron como pacientes inmunosuprimidos. Vacunación. Tenemos vacunación, desgraciadamente no todos hemos podido estar vacunados. Yo estoy vacunado, yo tuve mis 2 dosis ya de vacunación. Sin embargo, tengo colegas o tengo gente que ve pacientes y que me dicen, oye, pues es que ¿por qué? Digo, desgraciadamente aquí ha sido algo político, algo que desgraciadamente no hemos tenido tampoco tanta injerencia, que aunque estamos haciendo quejas y aunque estamos poniendo esta situación de alzar la voz por los colegas que no están vacunados. Sin embargo, sí vemos ahorita este retraso.
Yo he visto la desesperación de colegas que me dicen, oye, pues yo me voy a Estados Unidos y allá me vacuno. Y la cosa es, oye, ¿cuál me conviene más? Y pues es la que tengas disponible. Ahorita, obviamente, supimos de lo que fue estos últimos 3 días, del amarillismo que hubo con la vacuna de AstraZeneca y en cuanto a esta relación de trombosis, que primero mencionaban que si trombocitopenia, que si luego había datos de trombosis y el riesgo que pudiera tener. Y aquí lo mismo digo, el riesgo es solapado completamente por el beneficio que te puede dar la vacuna. Vimos obviamente que estos riesgos puede ser o es más en adultos mayores, que si de por sí 1 de cada 6 adultos arriba de los 65 años ya tiene riesgo sin la vacuna de hacer trombosis, y obviamente agregamos a lo mejor este factor de riesgo por la vacunación, pero sí tiene mayor beneficio vacunarse que no vacunarse. Entonces, hay que ser conscientes, hay que pensar, muchos medicamentos tienen efectos adversos, la vacunación no es uno de ellos, obviamente quisiéramos que todo fuera perfecto y que no hubiera ningún solo efecto adverso y que todo fuera muy rápido. Sin embargo, a nosotros nos tocó vivir lo que es esta etapa de esta velocidad en cuanto se está produciendo estas vacunas, y seguramente al paso y a la perfección veremos desde que menos dosis, o la necesidad de que a lo mejor solamente una vacuna para el resto de tu vida, y que obviamente a lo que vengo a lo siguiente, las variantes que estamos teniendo ahorita en circulación, lo que son estas variantes de Reino Unido, lo que es la variante de Japón-Brasil, la sudafricana y la californiana, donde estamos ahorita vigilando que si la gente que se vacuna puede hacer este cross reaction o cross protection, o esta protección cruzada contra estas diferentes cepas. Entonces, todavía estamos en este proceso de vigilancia y de aprendizaje. Entonces, creo que como siempre, la vacunación es muy importante, siempre es a favor de los pacientes. Muchos de mis pacientes seropositivos me hablan y me preguntan, doctor, ¿me puedo poner la vacuna? Hazlo, es para protegernos, es para poder intentar de adaptarnos a una realidad que a lo mejor no va a ser como la teníamos antes, pero que pudiera mejorar a como estábamos en este año. Otras cosas que también son las elecciones que hacemos, hay que definitivamente hacer elecciones más inteligentes en cuanto a saber que los espacios abiertos, la proximidad, el tiempo de exposición, menos gente. Entonces, todavía no salimos de esto. Me gustaría poder decir que ya terminó y que esto ya es una anécdota, pero yo creo que todavía tenemos que esperar, todavía tenemos que estar activos, ocuparnos en vez de estarnos preocupando, pero sí mantenernos alertas. Y de mi parte sería todo. Mis redes sociales. Eh, eh, Me gusta e intento de mantener activo lo que es esta publicación de datos relevantes en cuanto a lo que es todo lo que está pasando. No todo es COVID. Hace el 24 de este mes pasado fue el Día Internacional contra TB. La importancia de que tenemos otras patologías circulando, que ahorita tuberculosis sigue siendo, México es territorio de TB, que seguimos viendo pacientes, que tenemos más herramientas para diagnosticar, que no podemos bajar la guardia con COVID, pero tampoco podemos dejar de dar la atención a nuestros pacientes. Y pues nada más, creo que eso sería todo. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Agradecemos a nombre de la asociación la excelente presentación del doctor Ricardo Telles, un buen amigo ya desde hace varios años. Creo que sí, siempre hay cosas controversiales, aún en COVID-19. Una de las preguntas que está, doctor, en la actualidad y que de repente vemos los que estamos en unidades hospitalarias es el uso de esteroides, ¿no? Inicialmente había recomendaciones de uso de metilprednisolona, de repente se abusaba en las dosis, ya con los estudios que fueron saliendo en la actualidad se utiliza dexametasona. Vemos de repente pacientes con 5 o 7 días de síntomas y ya llegan a los hospitales
con 3, 4 días de uso de dexametasona. La pregunta es, ¿cuál sería el tiempo ideal en pacientes con COVID grave para iniciar dexametasona? Y si hay un límite de tiempo para ya no indicarla. También eso lo vemos, creo, en los hospitales. De repente llegan pacientes con 3 semanas, ves las tomografías y ya muchos pacientes, y creo que pues a lo mejor de repente abusamos. ¿Qué nos pudiera compartir de esto, doctor? Mira, definitivamente sí, hubo este abuso en cuanto a dosis, porque como todo pasó en COVID, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo leí que fulanito de tal lo hace así, o en mi unidad lo hacemos de tal manera. No podemos negar lo evidente, científicamente hablando, que utilizar dexametasona a 6 miligramos día o el equivalente de esta dosis en lo que es metilprednisolona, prednisona o hidrocortisona que tuvieses. Obviamente, ahí en cuanto a potencia de esteroides, obviamente cambia, que pudiera haber efectos adrenérgicos o adrenales, pues definitivamente, pero obviamente lo hacemos con esa intención de darle el beneficio al paciente. Ahora, dependiendo de dónde lo leas, mencionan el uso de 10 días hasta 14 días en los pacientes, pero desgraciadamente en el paciente crítico lo hemos visto que a veces nos salimos de esta regla, que a veces son pacientes que tienen una evolución un poquito más larga y que quisieras tú darles el beneficio, siempre y cuando no abusar del esteroide, estar vigilando lo que es que no haya una sobreinfección bacteriana o una sobreinfección fúngica. En ciertos países analizaron o más iniciaron esta correlación de esteroide con infecciones con estrongiloides. Entonces, aquí creo que el tiempo o bueno, la indicación como tal para el esteroide sería aquel paciente que ya tiene hipoxemia, que a lo mejor lo estamos agarrando con la saturación abajo del 92%, 91%, que le quieres dar el beneficio para que posteriormente se vaya a hospital, porque eso también fue otra cosa que nos hablamos mucho. Al principio la recomendación era quédate en tu casa, que pase todo en tu casa y solamente ve al hospital prácticamente si pues, te falta el aire. Y luego ya vimos este acceso a pulsoxímetros y vimos, fuimos viendo cómo el paciente a lo mejor detectaba esta hipoxemia silenciosa, iba al hospital y lo regresaban, o esos pacientes que de repente, oye, pues yo no quiero ir al hospital, hago telemedicina, me indican este esteroide por mi saturación. Y el otro lado fue este abuso donde estas recetas COVID que vimos, colega, que ya sabes, que eran múltiples fármacos, antibióticos, esteroide, antiparasitario, analgésico, anticoagulantes, no solo uno, dos o tres anticoagulantes. Entonces, sí es muy difícil porque sí tenemos que ser muy, muy cautelosos, tener este criterio de, pues sí, le queremos dar tratamiento al paciente, pero tampoco vamos a hacer un abuso o una polifarmacia innecesaria y tampoco vamos a hacer este abuso en cuanto a lo mejor gente que no lo necesita. O sea, realmente la indicación de esteroide es aquel paciente que vemos que es una enfermedad moderada que va rumbo a la severa, que tiene hipoxemia, y que queremos darle este beneficio del esteroide. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Otro cuestionamiento que puede surgir, ya comentó la tromboprofilaxis, ¿no? Específicamente en paciente grave. De repente cuando vemos nosotros pacientes en las unidades hospitalarias, sabemos que uno de los marcadores de severidad es la elevación del dímero D. ¿Existe algún punto de corte o en los ensayos clínicos? Porque antes veíamos que la mayoría de los estudios que se hicieron para anticoagulación o tromboprofilaxis eran estudios retrospectivos, pero ahora ya existen ensayos clínicos. ¿Hay algún punto de corte del dímero D para que nosotros podamos decidir anticoagular a algún paciente, o sea, una anticoagulación formal? En la mayoría de los hospitales creo tenemos disponibilidad de enoxaparina, ¿no? Incluso a lo mejor en determinado momento utilizar heparina no fraccionada.
¿Hay algún punto de corte o simplemente ya con los datos de los ensayos clínicos nos quedaríamos con darle tromboprofilaxis a los pacientes? Mira, aquí sí es un dato interesante porque, por ejemplo, como sabemos, el rango normal de 0 a 500 en cuanto al dímero D, arriba de 500 definitivamente se ha visto que el beneficio de dar tromboprofilaxis es evidente por todo este estado protrombótico del paciente. Obviamente, si tuviéramos un paciente que tenemos una alta sospecha de TEP, pues ahí definitivamente la anticoagulación a dosis terapéutica está completamente indicada. Desgraciadamente, el querer estandarizar y poner a todos los pacientes con dosis de anticoagulación, ahí es donde es el riesgo, donde podemos brincarnos de darles el beneficio a causar un sangrado. Entonces, aquí lo que intentamos hacer nosotros fue todo paciente que ingresa, o sea, que hospitalario, siempre y cuando hacemos el análisis del paciente que no tuviese este riesgo para hacer un TEP, se le pone tromboprofilaxis. Claro, teníamos pacientes, y esto fue algo interesante, que teníamos pacientes con alteraciones neurológicas que ingresaban con EBCs hemorrágicos, y obviamente pues no vamos a poner un sangrado activo. Entonces, esto era lo interesante, que no podíamos, o sea, que todo paciente COVID, independientemente de que tuviera aparte o alguna otra complicación, curiosamente es tromboprofilaxis, porque precisamente fue esta situación que estábamos viendo, que de la gama tan amplia clínicamente que se podía presentar. A veces el paciente en urgencias era, oh, es que viene por un EBC hemorrágico, no es COVID, y de repente, oye, pues salió COVID positivo, y ¿sabes qué? La radiografía sí trae infiltrados, entonces, ¿sabes qué? Pues para atrás la tromboprofilaxis, este tipo de cuestiones. Entonces, yo consideraría que pacientes con dímero D arriba de 500 sí benefician de la tromboprofilaxis, y solamente ya haciendo escalas de Wells o la valoración solamente si el paciente tuviera estos riesgos para hacer trombosis, o sea, o un TEP, si lo hiciéramos en dosis terapéutica. Ok. Una de las preguntas que hace la audiencia, doctor, muchas gracias por su respuesta. Una de las preguntas que hace la audiencia es: en los pacientes con COVID leve, moderado, ¿qué tan frecuente es que estos pacientes lleguen a tener complicaciones cardíacas y pulmonares severas posterior al COVID? Ok, pues desgraciadamente estamos todavía en este punto donde estamos aprendiendo. Sabemos que muchos pacientes con COVID, con cuadros leves a moderados, pueden tener hasta 3 meses después complicaciones desde tos, tos irritante, que puedan quedar con algún nivel de disnea. De hecho, nos tocó por experiencia personal con uno de nuestros residentes que se infectó, que posteriormente quedó con tos y con disnea, y de hecho la tuvimos todavía es fecha donde ahorita estamos vigilándola, porque todavía tiene esta tos irritativa y ya tiene como 4 meses post-COVID. Entonces, sabemos que muchos pacientes van a tener estas secuelas. Hay la gama de secuelas también. Hay gente que quedó con alopecia, hay gente que quedó con tos, hay gente que quedó con la función pulmonar residual baja, pacientes que también quedamos con alteraciones del ciclo circadiano o con estado depresivo, ese tipo de cosas. Entonces, el porcentaje como tal, hasta donde no me falla la memoria, 40% de los pacientes que han tenido cuadros leves a moderados van a tener alguna secuela todavía 3 meses posterior al cuadro inicial o el cuadro agudo. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta que hace la audiencia es: los pacientes que después de COVID tuvieron requerimiento de oxígeno, ¿cuál sería el criterio como para el retiro del oxígeno? ¿Se hace de forma abrupta, se hace de forma gradual, o cuál es, si hay algún criterio ya sea clínico o a lo mejor por pulsioximetría para retirar el oxígeno? Bueno, aquí sí voy a tener que platicar lo que hemos hecho nosotros. Muchos de nuestros pacientes, cuando han tenido estancias prolongadas en hospital,
que ya se les destetó de la ventilación mecánica y que quedaron con este requerimiento de oxígeno, tuvimos en parte de nuestro equipo multidisciplinario, tenemos neumología, como lo que es inhaloterapia y rehabilitación pulmonar. Entonces, ahorita todavía estamos en este punto donde muchos pacientes se quedaron con COVID, con secuelas de COVID pulmonares, que todavía requirieron oxígeno, que nosotros mínimo lo que buscábamos era hacer un destete gradual, aparte de tener esta terapia respiratoria complementaria. Entonces, yo creo y lo consideraría que tendría que ser gradual. La pulsoximetría, pues definitivamente sí es estar en metas. Obviamente un paciente posterior a COVID, a lo mejor somos un poquito más, pues no quiero decir laxos, pero a lo mejor un poquito más permisivos, dependiendo de su titulación de oxígeno con la que quedó posterior al cuadro, y buscando metas que sería de 93% para arriba, como lo hacemos, o la experiencia que tenemos en pacientes con EPOC. Ok, pues muchísimas gracias, doctor Telles. Agradecemos a nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH tu excelente presentación. Ojalá más adelante puedas seguir participando con nosotros y pues Claro que sí. sigamos conociendo un poquito también, no solamente lo que se hace en el centro del país, sino sabemos que en muchas partes del país, en el norte específicamente, se hace medicina de alta calidad. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. A la audiencia les hacemos la más cordial invitación para la próxima sesión que vamos a tener el día 24 de este mes, 24 de abril, también a las 9 de la mañana. Vamos a estar hablando de los nuevos tratamientos antirretrovirales en VIH. Bueno, pues muchas gracias a todos. Agradecemos se hayan conectado. Estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página de internet. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Cuídate mucho, amigo. Saludos. Hasta luego.